te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó, con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que a mis culpas se lavó, con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con locos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré.
día te veremos, Señor. Solo podemos imaginar ese día. Le quiero hablar acerca del crecimiento espiritual. Todos los seres vivos tienen la característica, pues, de que nacen y crecen. Es una característica de los seres vivos. Pero, ¿por qué razón muchos cristianos, además de que se habla del nuevo nacimiento espiritual, usted sabe que la Biblia habla de ese nacimiento espiritual? Jesús lo dijo. Dice que el que no naciere de nuevo no va a poder ver el reino de Dios. Y nosotros entendemos perfectamente bien lo que el Señor tiene establecido, porque Jesús dijo, el que no naciere de nuevo. Allí, con eso de el que no naciere, ahí entramos todos los seres humanos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es de que se requiere un nuevo nacimiento espiritual, cosa de la cual que estoy seguro que, si no es que todos, casi todos los que estamos aquí, hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Pero el asunto está es que, ¿qué tan preocupado has estado por un crecimiento en tu vida espiritual? ¿O simplemente te conformaste con saber que Dios perdonó tus pecados y que espiritualmente naciste de nuevo, pero ya te quedaste ahí, ya no haces absolutamente nada? ¿O crees que tú puedes tener un crecimiento saludable con el simple hecho de venir nada más el domingo a la iglesia y abrir tu Biblia un momentito, leer un versículo de la palabra de Dios y cerrarlo y no volver a leer la palabra? Recuerda lo que dice la Biblia, que dijo Jesucristo, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se requiere que alimentemos ese ser espiritual recién nacido, que le estemos dando su alimento. El apóstol Pedro dijo, buscad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. O sea que se requiere que alimentemos nuestro espíritu y también que cultivemos los aspectos espirituales de nuestra vida para que tengamos un crecimiento, porque no es común o no es lo correcto que una persona que ha nacido de nuevo no tenga un crecimiento, no haya una evolución en el desarrollo del conocimiento, en la fortaleza, en la nutrición espiritual. Es importante que usted esté haciendo algo para crecer a la imagen de Cristo en su vida. Quizás si no está haciendo nada, pues yo espero que esta mañana usted se motive y usted empiece a poner en práctica estos 8 puntos, estos 8 requisitos para que usted tenga un crecimiento espiritual. El número 1, vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Un punto muy importante para crecer espiritualmente es permanecer en el Señor Jesucristo. Permanecer en Él. Y a veces no entendemos qué cosa es eso, pero vamos a leer estos 2 versículos aquí. Nos va a dar información cómo podemos permanecer en el Señor. Sí, San Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 dice, permaneced en mí. Aquí está Jesucristo hablando, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama del árbol o el pámpano, aquí habla de pámpano, pero es una rama. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece pegado al tronco del árbol, aquí al tronco del árbol de uvas, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, para que usted pueda tener un crecimiento, tiene que permanecer en Cristo Jesús. Y él pone el ejemplo de una rama que permanece pegada al tronco. Si una rama es cortada y es alejada del tronco, lógicamente que esa rama se va a secar y no va a producir ningún fruto. Entonces, como punto número 1, muy importante es permanecer en Cristo Jesús para que usted tenga un crecimiento espiritual. Si usted no permanece en Cristo Jesús, olvídese, no va a crecer espiritualmente, va a ser un fenómeno. Mire, si pudiésemos ver a cada uno de nosotros el crecimiento espiritual, pues usted sabe que lo espiritual no se ve, pero si se pudiese ver el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, así como se ve la estatura que tiene cada uno, quizás a algunos hasta nos costaría trabajo poder verlos. Serían no chaparritos ni nanitos, serían mucho menos que eso, porque
Mucha gente de veras se conforma nada más con venir y escuchar y se va. Entonces la gente que no tiene ese crecimiento espiritual, lógicamente no va a tener un comportamiento adecuado. Lógicamente no va a poder agradar a Dios, porque si no tiene un desarrollo espiritual, un crecimiento, una nutrición espiritual, jamás va a poder enfrentar los ataques del enemigo. Jamás va a poder enfrentar los problemas de la vida. Hay mucha gente que se dicen ser cristianos, pero caen en muchos errores, caen en provocaciones. Alguien los insulta y ellos también sacan las uñas y empiezan a pelear. Alguien les dice una mala palabra y ellos también empiezan a soltar malas palabras de su boca. Alguien los incita a robar y roban. Alguien los incita a mentir y mienten y hacen un montón de cosas que no deberían de hacer. Pero todo esto sucede porque no ha habido un desarrollo espiritual adecuado. Así es de que lo importante es permanecer en el Señor. ¿Cómo se permanece en el Señor? Aquí está haciendo una comparación de que la rama pegada al tronco del árbol pues tiene un desarrollo bonito y da fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted recibe a Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, le acepta como su Salvador, pero se retira, no tiene, o viene por allá de vez en cuando a escuchar la palabra de Dios, no lee, no ora, no medita la palabra, no hace nada, lógicamente que usted jamás va a tener ningún crecimiento. Se va a quedar estancado, se va a quedar nada más ahí. Y va a venir Satanás, van a venir los ataques de los demonios, lo van a derribar y lo van a traer al rato peor que como andaba antes. ¿Sí? Es de que el punto número 1 es permanecer en Jesús, y Jesús, cuando nosotros permanecemos en Él, Jesús permanece en nosotros. Sí, es recíproca la cosa. Punto número 2. Una vez, según lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, una vez que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, una vez que se nos han perdonado nuestros pecados, una vez que nosotros hemos decidido cambiar de vida, agradar a Dios, viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Sí, porque dice que en el momento que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted sabe la importancia que tiene un sello, ¿verdad que un sello es muy importante? ¿Verdad? Si usted va a arreglar algún asunto legal o va con un notario, si no tiene el sello de la oficina notarial ahí, su documento no vale. Todo documento legal, ¿verdad? Actas de nacimiento, propiedades, lo que sea, tienen sellos que le dan legalidad a quien lo expidió. Pero dice aquí la palabra de Dios que nosotros, cuando creímos en Cristo Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que usted ha aceptado a Cristo Jesús, una vez que usted ha decidido cambiar, caminar bien con integridad y todo eso, entonces el Espíritu Santo viene sobre usted y Él nos hace una función muy importante. Le voy a invitar por favor que vea en Gálatas 5:22 al 25 para que vea qué es lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Dice, miren, Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto del Espíritu, en primer lugar, usted empieza a dar fruto. Lo primerito, cuando viene el Espíritu Santo sobre usted, empieza usted a dar fruto. Y son frutos espirituales, como todo buen árbol, como toda buena rama que permanece pegada al tronco, empieza a dar fruto. Pero los frutos del Espíritu Santo son estos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Usted se va a distinguir que si usted era una persona que no tenía amor para los demás, que no era una persona que amaba a su esposo, a sus hijos, a las personas con las que se relaciona, todo eso, la gente va a empezar a notar que usted empieza a dar el primer fruto, que es el amor. Usted va a empezar a amar a los que le rodean. Usted va a empezar a amar a las personas que usted conoce y aún a los que no conoce. Es más, va a sentir amor aún por sus enemigos. Dice aquí la palabra de Dios que el fruto del Espíritu Santo luego empieza a dar el primer fruto, amor. Después gozo. La tristeza que usted tenía antes de que viniera el Espíritu Santo a su vida se desvanece y usted empieza a tener una vida muy alegre, muy gozosa, muy optimista. Después viene paz sobre su vida. Si usted estaba lleno de temores, de angustia, de desesperación, y hoy en día la situación que se vive a veces trae mucha angustia, trae mucha inseguridad, trae mucha inestabilidad mental
y muchos daños psicológicos. Entonces todo eso desaparece y viene paz, paz sobre su vida. Recuerda que Jesús dijo cuando se despidió de sus discípulos, les dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. Esa paz que Cristo da sobrepasa todo entendimiento. No hay razonamiento que pueda entender esa paz. Mire, para explicarle esto, dice la Biblia en el capítulo 12 de Hechos, no lo vea, pero créanme que ahí dice, en el capítulo 12 de Hechos, dice que el apóstol Pedro fue atrapado por Herodes, porque ya habían matado a uno de los discípulos del Señor y el pueblo se había alegrado muchísimo, se regocijaron. Entonces le tocaba al apóstol Pedro ser ejecutado para otro día y lo tenían ahí guardado. Ya habían preparado ahí el lugar de ejecución, donde lo iban a ejecutar públicamente, donde ya habían afilado hasta la espada que le iba a cortar la cabeza a Pedro ahí delante de todos los ciudadanos. Y resulta de que dice la Biblia que el apóstol Pedro estaba encadenado con cadenas, con un guardia a cada lado, y había guardias en la puerta de la cárcel y estaba todo lleno de vigilancia allí. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Pedro estaba bien dormido. ¿Quién se va a dormir con tremendo problemón cuando sabe que lo van a matar para otro día? Dice la Biblia que Pedro estaba, no hombre, pero si tendido a ronque y ronque. Cuando la iglesia empezó a orar porque sabía que Herodes lo iba a matar para otro día, la iglesia empezó a orar pidiéndole: Señor, quieren matar a tu siervo, no lo permitas. Estaba la iglesia a ore y ore y ore y ore, y Pedro a ronque y ronque. Yo le hago una pregunta: ¿quién piensa en dormir cuando le están diciendo que para otro día lo van a matar? ¿Quién puede tener paz ante una circunstancia, ante una situación? Mire, a veces que un problemita le espanta el sueño y no es de muerte. Un problemilla que por ahí se le presentó, de repente usted se siente que ya no puede conciliar el sueño porque pues, la preocupación. Ese hombre, ¿cómo es posible que tenía tanta paz y estar tranquilo? Dice que cuando se aparece el ángel, lo despierta. Dice: Pedrito, vámonos, que se le cayeron las cadenas. Y los guardias ni cuentan. Miren, no vieron al ángel ni vieron a Pedro. ¿A qué hora se les escapó? Lo sacó y dice Pedro que él pensaba que era una visión. Fíjense nomás, si no estaba tan profundamente dormido. Cuando ya se vio en la calle que le pegó ahí en el aire, dijo: ah, caramba, no es visión, sí estoy libre. Y sí hubo ejecución, porque los guardias que se les escapó Pedro, mire, estaba todo cerrado igual. Más que en la mañana. Y Pedrito, pues, ¿para dónde se fue? Y lo buscaron y todas las puertas cerradas, todo. Y tuvieron que matar a los guardias. Fueron los que los ejecutaron públicamente. Pero yo lo que le digo una cosa: ¿quién puede tener paz cuando su vida esté en peligro de muerte? Yo lo experimenté esto. ¿Sabe de que el día que me diagnosticaron cáncer y que me dijeron que tenía un tumor muy grande, que era canceroso? Mire, se lo digo, Dios sabe, y yo lo he comentado con los hermanos que se dieron cuenta. El día que me diagnosticaron el cáncer, que me dijeron que tenía cáncer, ese día dormí como nunca en mi vida. Es más, en la mañana ni me quería levantar, estaba tan a gusto. Siempre yo despierto 1 o 2 veces en el transcurso de la noche. Será por tanto ruido que hay ahí por la calle por donde vivo, que pasan unas motos sin escape y bueno, una gritadera de borrachos en la noche y todo eso. Y no falta quien me despierte. Esa noche no desperté para nada, tenía una paz que yo hasta dije: Señor, ¿cómo es posible que un condenado a muerte tenga tanta paz? ¿Y sabe qué? Esto es el fruto del Espíritu. Dice aquí la palabra que usted va a tener paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede explicar eso. Y sigue diciendo aquí la palabra paciencia. A veces que aquí no nos podemos sacar un 10, pero de todos modos, a como éramos antes y a como era uno antes, impaciente, renegado, agresivo, porque de repente la gente que no se le atiende rápido como quiere, pierde la cabeza y empieza a hacer locuras. Pero el Espíritu Santo en usted, después de haber aceptado a Cristo Jesús, cuando el Señor lo sella con ese Espíritu Santo, tiene que producir paciencia en usted, paciencia. Dicen: hombre, este viejo era muy desesperado, ¿verdad?
Yo donde sí de plano digo, ay, es cuando uno de compras con la esposa. Híjole, man, qué barbaridad. Ahí sí yo pienso que hasta Job renegaba. Oh, ingratas mujeres, cuando van a una tienda departamental, no, hombre, ni quien la saque de ahí. Y uno dice, ay, pues ay, a ver a qué horas. Anda uno hasta buscando por ahí algún lugarcito donde sentarse, porque las mujeres, ni para cuándo. Pero aún con todo y eso dice el Señor que trae paciencias sobre, es un fruto que empieza a dar usted después de haber venido el Espíritu Santo sobre usted. Y luego sigue benignidad. Esto de benignidad, hermanos, es o quiere decir que usted le hace el bien a los demás. Si usted antes era una persona fraudulenta, era una persona que le gustaba cometer fraudes, robar, mentir, sacarle provecho a las personas con las que usted se relaciona, cobrar de más, mentir para sacar el dinero a las otras personas por algún trabajo o algo que usted les haya hecho, usted empieza a despojarse de todo eso, porque empieza usted a tener un sentimiento de benignidad. O sea que lejos de dañar a una persona, usted siente en su corazón hacerle el bien. ¿Están tomando en cuenta esas características, hermanos? A ver, son frutos del Espíritu Santo. Usted debe de estarse calificando si usted tiene estos frutos del Espíritu Santo, y si no, quiere decir que no ha tenido un desarrollo adecuado, un crecimiento adecuado en su vida espiritual. ¿Sí? Usted siempre va a pensar en hacer el bien, nunca hacerle ningún mal a nadie. ¿Sí? Y luego viene bondad. Usted va a ser una persona bondadosa. ¿Sí? Aunque le hagan cosas que a usted no le gusta y todo eso, usted de todos modos, con todo y eso, va a seguir teniendo bondad hacia los demás. Es otro fruto del Espíritu Santo en la persona. Y luego sigue fe. La fe, hermanos, usted sabe lo que es la fe. Es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. La fe, usted la va a tener bien al pelo. Cualquier problema, cualquier dificultad que se le presente, usted va a decir, yo tengo la fe, yo tengo la convicción de que todo va a salir bien. Usted va a sentir esa convicción, usted le va a llenar esa convicción, y usted no se va a preocupar como se preocupa la gente que no cree nada, como se preocupa la gente que no tiene ninguna ayuda, como se preocupa la gente que se siente sola. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a través de la fe usted va a decir, el Señor está conmigo, Él es mi ayudador, yo no tengo por qué tener miedo a nadie ni a nada, porque el Señor ha prometido que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es de que, hermano, si usted tiene estos frutos en su vida, quiere decir que usted lleva un crecimiento muy bueno. ¿Cuánto se calificó? ¿Ninguno? Sí, punto número 3. Otro requisito, debe alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Acuérdese lo que le dije al principio, lo que dijo Jesucristo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acuérdese de alimentarse, así como se alimenta físicamente con la comida para alimentar a su cuerpo, también ese ser recién nacido necesita alimento para que usted crezca, ¿verdad? Le vuelvo a repetir lo que dijo el apóstol Pedro, buscad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis, para que tengas un crecimiento sano. Así que usted debe de acostumbrarse a apartar, aunque sea unos 15 minutos diarios. Si usted es una persona muy ocupada, si es una persona que no tiene tiempo de nada porque trabaja mucho, usted debe de apartar por lo menos unos 15 minutos diarios para leer la palabra de Dios. Dice la Biblia que nuestro espíritu está dispuesto a atender las cosas de Dios, pero nuestra carne se rebela. La carne no quiere estar hincada, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere estar leyendo. La carne nos echa a perder todo. Sí, la carne no quiere, hermanos. Después de Satanás, nuestro peor enemigo es nuestra carne, es nuestro cuerpo. Nos echa a perder las cosas. Mire, el leer la palabra de Dios es algo tan importante. ¿Sabe por qué? Porque hace que su mente se someta.
Porque dice la palabra que nosotros cuando nos llenamos del conocimiento de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Pensamos como piensa el Señor Jesucristo. Nuestra mente es una mente que viene a tener una renovación en la palabra. Nuestra mente tiene que ser cambiada. Tenemos que vaciar toda la cochinada, toda la porquería de la que le hemos llenado y llenarla, sustituir todo ese mugrero del cual tenemos acá, sacarlo y meter la palabra en nuestra mente. Pensar conforme la palabra de Dios. Pensar conforme la mente de Cristo. Esto es muy importante, se somete. Fíjese lo que pasa cuando usted lee la palabra de Dios. Su mente se somete, ¿sí? Transforma sus pensamientos. Usted ya no va a pensar como pensaba antes. El conocer la palabra de Dios transforma sus pensamientos. Moldea su carácter. Es otro beneficio. Moldea su carácter el que usted lea la palabra de Dios. Y le motiva a la obediencia. ¿Se da cuenta? Muchas personas no obedecen, son rebeldes. ¿Sabe por qué? Porque desconocen la palabra de Dios y voluntariamente no se interesan en conocerla. Hay gente que está acostumbrada a hacer lo que le da su gana, por lo tanto no va a tener ningún crecimiento espiritual, porque dicen, no, piensan como en el mundo y dicen, a mí no me gusta que nadie me diga nada, a mí no me gusta que nadie me mande, yo estoy impuesto a hacer lo que yo quiero, yo digo lo que yo quiero. Y cuando usted piensa de esa manera, usted piensa de esa manera porque su mente no ha sido cambiada, no ha sido transformada, no ha sido moldeada por la palabra de Dios. Así que los cambios, hermano, los cambios, el progreso, el crecimiento espiritual se nota en el carácter de la persona, se nota en sus acciones, se nota en sus hechos, se nota en sus palabras, se nota en su comportamiento. Por eso dice en Santiago capítulo 1, dice, ¿hay algún sabio y entendido entre vosotros? Dice, el que es sabio y entendido lo muestra con buenas acciones, con buenos hechos. No con andar peleando ni discutiendo con otros. Porque hay gente que quiere ganar y quiere imponer su voluntad porque son muy buenos para hablar, porque son muy buenos para pelear, son muy buenos para atacar a otros con palabras. Pero cuando alguien ha recibido alguna sabiduría de Dios, lo muestra con buenas acciones y con hechos. Dice, da su fruto en total mansedumbre. Hay gente que gana, pero es porque es más peleonero que el otro. Pero el que es sabio y entendido lo muestra con hechos. Le decía, si usted es una persona que dice, no hombre, yo leo, yo he escuchado a muchas personas que me dicen eso, es que yo leo la palabra y tengo una mente de teflón, no se me pega nada. Dice, leo y acabo de leer y pues ¿qué leí? Pues quién sabe. Y por causa de eso dicen, no, ya no vuelvo a leer, que al cabo no se me pega nada. Mire, vuelva a leer, aunque no se le pegue nada. Le voy a decir, va a llegar el momento en que se le va a pegar todo. Yo pienso que a todos nos pasa igual. Yo de recién que empecé a leer la palabra de Dios, no le entendía nada. Las primeras veces que leí la Biblia. Es más, hasta la boté por allá. Dije, no hombre, este libro, quién sabe quién lo entenderá. Yo no lo entiendo nada. Lo boté por allá, ya no lo volví a leer. Yo le recomiendo que lo lea. Mire, yo lo leía sin haber recibido a Cristo Jesús en mi corazón. Pues yo compré una Biblia que andaban vendiendo en la calle, por cierto en abonos, y una bibliota de la edición guadalupana. Yo ahí empecé a leer la palabra de Dios, pero no le entendía nada. Y yo dije, no, pues esto, quién sabe cómo estará esto. Y no, pues ya por ahí la solté. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando usted le ha entregado su vida al Señor, cuando usted ha recibido ese nuevo nacimiento de parte de Dios, porque dice la Biblia que el que ha nacido de nuevo, la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el esperma. Fíjese, así es. El esperma de Dios, que es el que engendra el nacimiento, el esperma espiritual de Dios permanece en usted. O sea, la simiente viene de la palabra semen. La simiente de Dios permanece en usted, el que ha nacido de nuevo. Y es cuando viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿para qué sirve en nuestra vida? Yo le voy a invitar que vea en San Juan capítulo 16, versículo 13. Aquí nos dice qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice, mire, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad,
Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. No solamente le va a dar entendimiento de lo que está escrito del pasado, del presente, sino aún del futuro. Porque el Espíritu Santo todo lo sabe, el Espíritu Santo todo lo escudriña y el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Así es de que usted no desista, usted siga leyendo y pídale a Dios que le dé de su Espíritu Santo. Si es que usted siente que no lo tiene, dígale: Señor, dame de tu Espíritu Santo para que me guíe, para que me dé entendimiento, para que me haga saber todas las cosas, para que yo entienda tu palabra sin margen de error, para que sea Él el que me ilumine, para que sea Él el que me instruya. Así de que ya sabe, hermano, no deje de leer, porque esto va a traer un crecimiento, un desarrollo espiritual muy importante en su vida. Punto número 4, compartir su vida con los demás. No se aísle. Yo recuerdo cuando hacían los nacimientos, todavía que por ahí los hacen, ¿verdad?, para Navidad, y ponían el ermitaño, muy famoso ese personaje. Sí lo llevan a ver, ¿verdad? Una cueva y un viejito barbón ahí, el ermitaño ahí en el nacimiento. Oiga, qué chiste. Se apartaban esos ermitaños para no tener tentaciones, para no ver las muchachas, para no ver el alcohol, para no ver los antros por ahí, para no ver acá la tentación. No, el asunto es enfrentar todas esas cosas y vencerlas. No se aparte. Hay gente que dice: no, pues yo me voy a apartar totalmente de todo. Mire, una cosa es que no participe, que no se involucre en las cosas del mundo. Pero Jesús hizo una oración muy importante antes de partir de este mundo. Oró al Padre y le dijo: Señor, ¿verdad? Ahí está en el Evangelio según San Juan, la oración de Jesús, y le dijo: Señor, no te pido que saques del mundo a mis discípulos, porque ellos allí viven. Pero lo que sí te pido es que los guardes del mal, que no se involucren en las cosas del mundo, que los guardes del mal. Oiga, aquí vivimos, aquí estamos. No nos podemos aislar de la gente, tenemos que convivir con ellos. ¿Sabe qué? Hay una persona que me dijo el otro día: yo quiero cambiar de trabajo. Y le digo: ¿por qué? Pues que no estás bien ahí. Dijo: no, es que ahí trabajo con pura gente del mundo y son bien tremendos. Le digo: pues ahí es donde debe brillar, criatura de Dios. ¿Sí o no? Oiga, no nos podemos aislar. Qué bonito es que si hay puros endemoniados ahí y usted es la única persona que es cristiana, que conoce la palabra de Dios, ahí es donde debe dar testimonio, ahí es donde debe iluminar a los demás que están en oscuridad. No podemos andar huyendo. Oiga, pues entonces ya no vamos a negociar con nadie, ni vamos a tener nada que ver con nadie. Dijo el Señor Jesucristo: yo te pido que los guardes del mal, que los cuides, porque ellos aquí viven en el mundo. Pero una cosa es muy importante: que usted no se inmiscuya en sus asuntos del mundo. ¿Me entiende? Que usted no participe con ellos en lo que ellos hacen mal, en sus malas acciones. Dice el Señor que no seas vencido por el mal, sino antes vence con el bien el mal. O sea, usted debe de brillar donde quiera que se encuentre, y usted debe de estar consciente de que es portador de la luz de Dios, porque el Señor dijo, ¿verdad?, que nosotros somos la luz del mundo. Usted como luz del mundo tiene que iluminar y no debe de aislarse. Sí, porque mucha gente de repente actúa de esa manera, dice: no, ya no me voy a juntar con nadie, no le voy a hablar a nadie. No, oiga, ¿usted qué sabe si el que hizo los zapatos que trae era satánico? ¿Usted no sabe? ¿No? Pues que sea quien sea. Estamos en el mundo y tenemos que relacionarnos unos con otros. Nomás lo importante es de que usted no participe en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así de que debe de compartir su vida con los demás, con su familia. Usted debe de relacionarse con sus amigos, pero dándoles un buen ejemplo, no inmiscuirse en las cosas que ellos hacen. Usted debe de ser luz para ellos que están en las tinieblas. Usted debe de ser luz para su familia. Usted debe de ser luz para sus compañeros de trabajo. ¿Sí? Nada más no se comprometa en las obras infructuosas de la carne que ellos hacen, las obras de las tinieblas. Amén, hermanos. ¿Sí le está aprendiendo algo? Acuérdese que son puntos para tener un crecimiento espiritual.
Si usted no tiene nada de esto, pues usted va a ser bien chaparrito espiritualmente. Punto número 5, algo que a nadie nos gusta y nos cae re mal todo esto, el sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? No hay ningún faquir por aquí. A nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? Todos queremos estar viviendo de la mejor manera, bien contentos, bien alegres, pero a veces el sufrimiento también trae crecimiento a nuestra vida. Sí, porque mire, la mayoría de los que están aquí, si no es que todos, buscamos a Dios por causa de un problema que se nos presentó. ¿No es cierto? Por causa de una adicción, por causa de una enfermedad, por causa de un problema, por causa de que su matrimonio andaba tronando, ¿verdad? O ya andaba en las últimas por causa de que tenía un hijo drogadicto, o por causa de que usted era drogadicto, o por causa de que usted era borracho, o por causa de que le diagnosticaron alguna enfermedad. Por algún problema buscamos al Señor, y a causa de ese sufrimiento que teníamos, de ese problema, buscamos consuelo en Dios y lo obtuvimos, y ya nos quedamos aquí, porque nos dimos cuenta que al Señor lo vamos a necesitar todos los días, no nada más en una ocasión. Hay gente que no agarra la onda, piensan, ya cuando se les resuelve su problema por el cual vinieron, piensan que ya no van a volver a necesitar a Dios, y es un error bien grande. Al ratito, dijo el Señor Jesucristo, cuando sanó a algunos, dijo que no vuelva al pecado. Dice, no sea que otra cosa peor que esta te acontezca. Porque no que Dios se lo vaya a ejecutar, hermanos, no es así. Porque hay gente que piensa que dice, ay, el Señor me va a castigar. No, lo que pasa es que usted se aleja de la protección, de la cobertura de Dios, y usted es una presa fácil para Satanás. Satanás es el que lo friega, Satanás es el que le hace daño, porque usted se sale de la cobertura, se sale de la protección del Señor. ¿Verdad que dice el Salmo 91? ¿Qué dice? Versículo número 1. El que habita al abrigo de... O sea, si usted vive bajo la protección del Señor, usted está cubierto, nadie lo puede tocar, hermano. Así es el diablo mayor el que le traiga muchas ganas, pero nomás no lo puede tocar porque está bajo la protección de Dios. Pero sálgasele de la protección de Dios para que vea. Dice la Biblia que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No que sea un león, anda, se ha visto en los programas ahí de televisiones, como cuando pasan del reino animal, como los leones andan acechando nomás, y ven que alguien se sale poquito de la manada y dice, este es mío, ¿verdad? O que ven que alguien anda, algún animal que esté malo de una patita o que esté medio enfermo, dicen, no, hombre, este me lo pesco pero bien fácil. Así anda este personaje de Satanás, como un león rugiente buscando a quien devorar, y se le va a ir a los que vean que andan cojeando de alguna patita por ahí. Se les va a ir a los que vean que están medios enfermos. El asunto, hermanos, es de que a veces, le digo, se retira uno del Señor pensando que ya la libró y que ya no va a pasar nada, pero no es cierto. Yo tengo muchos años en esto, yo he visto muchas cosas, hermanos. Yo he visto muchísimas cosas. Yo he visto cómo gente se aleja del... pues ahorita dijo la hermana Hilda, eso me pasa por andarme saliendo de la protección de Dios. Sí sucede. Yo lo he visto muchas veces. Hay personas que vienen, reciben la bendición de Dios y después se alejan y al rato vienen, pero con un problema mayor. Pero dice aquí en Santiago, mire, vamos a ver en Santiago capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que vos falte cosa alguna. Miren lo que está diciendo. Aquí se lo está, claro que una persona que no conoce de Dios no va a estar bien contenta cuando le pase algo, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos está diciendo que tengamos en sumo gozo, que haya una alegría al máximo cuando nos encontremos pasando por alguna dificultad. No quiere decir que al hacerse cristiano usted ya está exento de problemas, no, hermanos. Y peor si usted es una persona que le gusta buscar problemas, porque hay gente que dicen que son cristianos y andan buscando pleito. Hay gente que dicen que son cristianos y andan robando. Hay gente que dicen que son cristianos y andan mintiendo. Hay gente que dicen que son cristianos y son malos obreros, son pésimos trabajadores que nadie los quiere. Hay gente que dicen que son cristianos y son fornicarios.
Hay gente que dice que son cristianos y son borrachos de vez en cuando. Hay gente que dicen que son cristianos y andan haciendo y deshaciendo un montón de tonterías. ¿Usted cree que el hecho de decir que soy cristiano ya me va a exentar de que me pasen cosas? Hermanos, a veces queremos llevar una vida cristiana muy facilita. Hermanos, lo que digan, no importa a quien le incomode, no importa a quien le dé coraje, tenemos que decir las cosas como son. Si no quiero obedecer es otra cosa, ya cada quien sabrá, pero nosotros tenemos que decir, no podemos abaratar el evangelio. No podemos callarnos de las grandes verdades, porque si ay, para que no se enoje don fulano, para que no, pues que se enoje, hombre. Ay, que se va, pues que se vaya, hombre. ¿Qué tiene? ¿A poco piensa que Jesucristo tuvo temor de decirle a los fariseos quiénes eran? Es más, yo les dije la vez pasada, lo que dice ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 14, que dice ahí lo que cuesta seguir a Cristo. Tiene un costo seguir a Cristo. Cuesta. Por eso dice ahí la palabra de Dios, el que ama más a padre o madre o hijo o hija o hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo porque el Señor dice, tú me tienes que amar a mí en primer lugar, más que todo, más que tu propia vida, más que tus bienes, más que tu negocio, más que todo lo que tengas. Si tú no estás dispuesto a amarme más que lo que tú tienes, tú no puedes ser mi discípulo. Mire, porque aquí hay pleitos, hay guerras, también dice, o quién de ustedes, es más, hay que echarle gasto también, porque también dice ahí, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Aquí se trata también de soltar la lana, hermanos. O si no, ¿cómo vamos a hacer? Sin dinero ni el evangelio camina, no camina nada. Se requiere el dinero para hacer todas las cosas que se hacen. Y por eso dice, ¿quién de ustedes antes de tomar una decisión de ser cristiano no se sienta y calcula los gastos a ver si tiene para atorarle el asunto? Dice, no sea que después las gentes al verte que tú no terminas, al rato hagan burla de ti. Y sí sucede, ¿verdad? Hay unos que de repente le entran con muchas ganas y tienen arranque de caballo de carreras y al rato ¡fum!, le dan para atrás. Porque si no, es que la cosa está dura. Pues está dura para el que no quiere. Está dura para el que no quiere dejar de hacer las cosas que el Señor prohíbe que se hagan. Mucha gente dice, no, pues ahí nos la llevamos a todo dar. Ahí voy a la iglesia y ahí me la paso tranquilo y yo sigo haciendo lo que quiera acá bajita la mano. No, aquí nos damos cuenta que alguien hizo algo malo y le llamamos la atención. Si quiere obedecer, obedece, y si no, pues ahí él sabrá, pero le llamamos la atención. ¿Por qué? Por su propio bien. Ahora, dice aquí también la palabra de Dios, ahí en San Lucas 14 dice, ¿quién de vosotros? O sea, que tiene 10,000 soldados, no le calcula a ver si le puede hacer frente a aquel que viene con 20,000 en contra de él. ¿Por qué? Porque aquí también hay un riesgo. Aquí hay guerra, hermanos. Hay gente que vas a tener que enfrentar por causa de que eres cristiano. Hay gente que te va a odiar, que te va a aborrecer sin causa alguna. Hay gente que va a procurar tu muerte. Hay gente que va a procurar tu ruina. Ser cristiano no es cualquier cosa. Usted tiene que calcular los gastos, si en verdad puede entrar o no entrarle. Pero sancochados, dice el Señor. El que está sancochado dice, yo lo vomito de mi boca. Yo no quiero sancochados, dice el Señor. No quiero, hay pintitos, hay como que son o como que no son. Ratitos buenos, ratitos malos. Ratitos andan acá cante y cante, ratitos andan allá tomando. Ratitos están acá alabando a Dios, ratitos andan echando madres con la misma lengua con la que alaban a Dios. Con esa misma lengua andan maldiciendo a otros. No es así la cosa. Y tenemos que decirlo, aunque se incomode el diablo, no le hace. Pero el sufrimiento, hermanos, tener en sumo gozo, solamente esto lo puede hacer alguien que ya conoció a Dios, alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, que esté contento. ¿Y sabe por qué dice el Señor que tenga en sumo gozo cuando se encuentre pasando por diferentes pruebas? Porque si usted hace esto, el Señor le va a recompensar y le dice, regocíjate por anticipado, porque te va a venir el galardón, te va a venir el premio a tu obediencia. Dice, mire, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Regocíjese por las pruebas que está pasando. Esté bien contento. Sumo gozo es sumamente alegre.
¿Por qué? Porque el Señor lo está diciendo y quiere decir que usted se va a regocijar aún más cuando reciba la recompensa. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Dice que así como el oro se prueba con fuego, también tenemos que pasar la prueba de fuego. Porque hay muchos que le corren luego a las primeras. Cuando ven que la cosa se empieza a poner dura, dicen, no hombre, nos vemos. Yo pensaba que esto era más facilito. Y en realidad es fácil. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy humilde y manso de corazón y hallarán descanso para sus almas. Dice, que llevemos su carga. Dice, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Es más pesada la carga del mundo y es más difícil llevar el yugo del diablo, porque eso sí trae problemas, es agobiante, eso desmaya, eso mata. Pero la carga del Señor es muy ligera. El yugo del Señor es la obediencia a Él y la carga son los vituperios y la gente que se pone en contra suya. Pero dice el Señor, regocíjate, está bien contento porque viene recompensa si lo haces de esa manera. Número 6, ensanchamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que usted sienta como si Dios le estuviera pidiendo algo más allá de su capacidad o de sus fuerzas, siendo ensanchado consiste en un proceso. O sea, si Dios no nos estira, si usted se siente como que Dios está demandando de usted algo que va más allá de sus fuerzas, algo que va más allá de sus capacidades, es porque Dios lo está llamando al crecimiento. Si usted siente que Dios está demandando algo que va más allá de sus fuerzas, algo que va más allá de sus capacidades, es porque el Señor lo está llevando a otro nivel. Sin este proceso, hermanos, usted nunca crecería. Siempre que el Señor quiere que crezcamos, nos va a demandar algo que va más allá de nuestras capacidades, algo que va más allá de nuestras fuerzas. O sea, nos empieza a jalar, nos empieza a estirar. Sin este proceso, usted jamás crecería en la obra de Dios. ¿Quiere crecimiento? Cuando usted sienta que Dios demanda algo de usted que va más allá de lo que usted puede hacer, que usted diga, no, yo no puedo hacer eso, hágalo. Porque el Señor lo está estirando, lo está jalando a que usted haga más allá de sus fuerzas, más allá de su capacidad. Este ensanchamiento es algo que Dios empieza a mover en usted para un crecimiento espiritual. Número 7, pasar tiempo de calidad con el Señor. Hay gente que no se aparta ni un momento. Dice el Señor que te metas en secreto con Él. Él quiere que pases tiempo de calidad con Él en oración. O sea, que no haya ninguna perturbación de nada. Que se aparte para que usted ore con Él y lea la palabra también usted solito allá y empiece a meditar. Empiece a meditar en su palabra. Yo ya les he dicho cómo se medita en la palabra de Dios haciendo 2 preguntas. Cuando lea un parrafito de la Biblia, dígale, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y usted empieza, cierra sus ojos y empieza a meditar qué es lo que le quiere decir el Señor con eso que acaba de leer. Y ya que me haya meditado un ratito, después le hace otra pregunta, Señor, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida esto? Y cierra sus ojos y empieza a meditar otra vez cómo lo puede aplicar a su vida. Dele esa oportunidad a Dios para que Dios le hable. Dios habla, hermanos. Dios habla, pero usted tiene que apartarse. Tiene que meterse en un lugar secreto. Porque dice el Señor que lo que tú pides en el lugar secreto, Él te lo va a dar en público. Lo que tú hablas con Él a solas, lo que tú meditas con Él de su palabra, lo que tú dedicas ese tiempo de calidad. Pero hay veces que me ha pasado a mí, digo, ay Señor, no he tenido tiempo de calidad contigo. No me he apartado un rato para estar contigo a solas. Hágalo y va a ver, eso va a traer un crecimiento espiritual a su vida como no tiene una idea. Usted va a escuchar la voz de Dios en su corazón, la va a escuchar en su mente. Hágalo y va a ver qué provechoso es esto. Y una vez que usted tenga ese tiempo de calidad con el Señor, va a tener un crecimiento espiritual. La presencia de Dios, hermanos, es lo que le va a dar la autoridad, lo que le va a dar la unción, el poder
Por eso es bien importante que usted pase un tiempo a solas con el Señor, en oración, en la lectura y en la meditación de la palabra. El punto número 8 y el último, servicio. Si usted es una persona que dice que el Señor le ha cambiado y que tiene un crecimiento espiritual, usted tiene que ser una persona servicial. Si usted es una persona que anda rehuyendo de sus obligaciones, de su responsabilidad, usted no tiene ningún crecimiento espiritual. Porque hay gente que no sirven ni en su casa, menos en la iglesia. Hay gente que no, o sea, son irresponsables. Adquirieron una responsabilidad de tener mujer y de tener hijos y no los mantienen. O los medios muertos de hambre los tienen ahí. O medios vestidos y medios ahí, y al puro aventón. Hermano, si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, usted tiene que ser una persona responsable, hermano. Aunque retumbe en las orejas, se incomode, pero así tiene que ser una persona responsable. Y la mujer tiene que ser una mujer responsable con su esposo y con sus hijos también. Si es que el Espíritu de Dios está ahí. Porque ¿cómo va a tener alguien Espíritu Santo y siendo un sinvergüenza? ¿O cómo va a tener Espíritu Santo si la mujer es una irresponsable también con su familia, con su esposo? Eso no puede ser posible. Miren lo que dice aquí Efesios 2, sí, versículo 10. Mire, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ya somos una nueva creación. Ya no somos los que éramos antes. Si antes éramos irresponsables, si antes éramos personas que hacíamos muchas cosas malas, pues ahora ya no. Ahora dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice ahí mismo en Efesios, en los versículos atrás, 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la salvación no se obtiene por obras, pero a Dios le agrada muchísimo que nosotros hagamos buenas obras, no para salvación, porque dice en el versículo 8, por gracia somos salvos. Una vez que hemos sido salvos y una vez que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, entonces vamos a hacer buenas obras, porque va a ser algo característico en nosotros. Las buenas obras es algo característico en el cristiano, que el Espíritu de Dios está ahí. Si usted dice que es cristiano y usted no hace buenas obras, mentiras del diablo, usted no trae nada ni es nada. Las buenas obras tienen que caracterizar a los que son cristianos. Buenas obras. Hay gente que a todo le quiere sacar provecho. Cualquier obrita que luego andan cobrando hasta donde no deben de cobrar, y a todo mundo le quieren sacar provecho. No, hermanos, un cristiano no busca lo suyo propio. Un cristiano, hermanos, es una persona que todo lo que hace lo hace bien y desinteresadamente. Hermanos, las buenas obras es algo característico en la persona donde habita el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento y el Espíritu Santo producen estos cambios en su vida. Si no los tiene, preocúpese, pídale perdón a Dios, dígale, Señor, pues yo creía que estaba bien, pero me estoy dando cuenta que no tengo nada de esto, o tengo solamente una partecita de esto. Hermano, pídele al Señor con todo su corazón y empiécele ya. Aplíquese esto a su vida para que vea cómo le va a cambiar la vida, hermanos. Y va a dar testimonio de que Cristo está en usted. Y usted va a iluminar donde quiera que se encuentre. Y la gente va a ser hasta como un imán. Dice la Biblia que hasta los árboles van a aplaudir delante de usted por causa del Evangelio. Se dice que aún los árboles aplaudirán cuando nos vean pasar por causa del Evangelio. Por causa de que el Señor vive en usted, porque usted es el amado de Dios. Usted es un gran tesoro del Señor, porque usted es un obediente. Dice el Señor que los ojos de Dios estarán sobre los fieles de la tierra. Dios ama y se regocija. Mira, hasta los mismos árboles le reconocen. Dice, ¿cómo es posible que esas dos ramas haciéndole así? Hermanos, yo no, hombre, me agarró una lloradera. Porque aún los árboles, la misma naturaleza, hermano, le reconocen. Cuánto más los seres humanos. Que no quiere ser una persona diferente. Porque mire, si usted no es luz para los demás, por culpa suya el Evangelio de Jesucristo va a ser vituperado.
Usted lejos de ayudar a otros por culpa suya, mucha gente va a maldecir a Dios por causa de usted. Mucha gente va a maldecir el evangelio de Jesucristo, porque va a decir, no, hombre, para ser como tú, no, hombre, mejor así me quedo. Yo le voy a decir una cosa, hermanos, y esto es bien importante. Sírvale al Señor, sírvale con integridad, sírvale con todo su corazón. Aquí usted nunca va a ver ninguna pérdida en su vida, nunca va a haber ninguna derrota cuando usted se agarre con todo su corazón del Señor. Mire, aquí dice que aún en el sufrimiento el Señor se manifiesta, porque el sufrimiento, dice el Señor, regocíjate cuando estés pasando por problemas, porque viene la recompensa si tú permaneces fiel en el camino de Dios. ¿No le da gusto tener esta guía tan importante del mismo Dios hablándole? El Señor le está hablando, le está diciendo, haz estas cosas, hijo mío. Haz estas cosas para que te vaya bien en todo, para que seas bendecido, para que seas prosperado, para que tú seas de gran bendición para los demás. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán, ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor.